Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Con mucho gusto vamos a presentar algunas aplicaciones y experiencia nuestra sobre la espectroscopía Raman, después de 1 año y medio de trabajar en la compañía de nuestros colegas Daniel Carrasco, Ignacio Rubilar, Fernanda Barrera, ahora Carolina Tamayo, que hemos estado ganando experiencia en esto. Yo voy a presentar primero lo que la compañía que nos suministró el microscopio propone y ofrece. Y después la presentación tiene que ver con la aplicación en la vida real de un excelente instrumento que tiene muy buen seguimiento postventa, que es una cosa muy importante en estos años. WITEC fue formada por científicos de la Universidad de Stuttgart hace ya más de 20 años. Realizan una conferencia anual sobre espectroscopía Raman, muy importante en este ámbito, y han desarrollado varias versiones de espectrómetros de microscopios con focales Raman con distintas aplicaciones, de las cuales me voy a referir a un par de ellas, porque son muchas y todo está informado en el sitio web de la compañía. El microscopio es modular, tiene un sistema de control, un computador, tiene el detector y puede conectarse a distintos láseres que están acoplados por fibra óptica, lo cual tiene una gran ventaja en relación a otras conexiones. Un software en desarrollo bien importante, objetivos que se están conectados a un microscopio Zeiss de muy alta calidad, objetivos que son extraordinariamente caros, y tiene un tamaño relativamente pequeño, pero es muy estable, muy seguro, y una platina automática que les puedo decir que es una maravilla mecánica, porque cuando uno utiliza el objetivo de 100 aumentos, la platina avanza en steps, en pequeños pasos de 50 nanómetros, es decir, de 0,05 micrómetros de precisión. De la información que se obtiene de los espectros Raman, al cual tuvimos esta excelente presentación del profesor Mellicos, es que de estos picos que vamos a ver se pueden obtener varios tipos de información. La intensidad, la altura de la banda o de esta forma que está aquí puede asociarse en condiciones de control a la cuantificación de un compuesto específico. No es un método que se utilice de manera rutinaria en cuantificación, pero se puede adaptar incluso para hacer seguimiento de reacciones químicas en línea, y el microscopio va observando qué va ocurriendo en un conducto, normalmente de tamaño microscópico, donde va ocurriendo la reacción y puede seguir en línea la intensidad del pico, y como está controlado puede realizar una determinación cuantitativa. Cuando se corren los picos, estas bandas que les dicen bands de los gringos, picos acá en español, puedes identificar estados de tensión. Por ejemplo, si uno estira un plástico elastómero, los picos se pueden correr de una manera predecible de acuerdo al estrés. El ancho de estas señales tiene que ver con la cristalinidad. Ocurre que los polímeros tienen sectores en los cuales las hebras, las fibras individuales del polímero se agrupan de manera ordenada, y eso se asocia al grado de cristalinidad y puede medirse. Y si usamos luz polarizada, podemos estudiar un cristal, su simetría y su orientación, dependiendo de cuál es la orientación que estamos dando al polarizador. Ahora, cuando uno va a los sitios de exposición de las características de este microscopio, se ve un flujo bastante fácil. Aquí hay un filtro grande de varios milímetros de diámetro, está lleno de partículas. Esta es una expansión, y después dice, con un software automático, uno puede ir midiendo cada una de estas partículas y puede sacarle su espectro de manera automática. Esta es una muestra de un lodo de una planta de tratamiento en el cual el catastro inicial dio más de 140.000 partículas y finalmente se analizaron 566. Efectivamente, el equipo puede hacer esto automáticamente, pero hay condiciones del filtro y de la medición que hemos explorado que nos va a dar una idea más de la realidad del uso diario de un instrumento como este. También puede hacer una cosa bastante interesante, de la cual tenemos un ejemplo al final de esta exposición, que puede hacer obtener imágenes de la distribución de distintos componentes químicos en una muestra.
Este es el caso de una crema para manos que tiene una fase orgánica, tiene urea y también una fase acuosa. Aprovecho de mostrarles aquí al costado derecho de este espectro esta banda ancha acá que está al final del lado derecho, donde están los mayores números de onda, sobre 3000 y tanto. Esta es la señal del agua. Por lo tanto, todo el resto del espectro está libre para poder ser analizado porque la señal de agua que interfiere fuertemente en espectroscopía infrarroja está hacia el lado. Y uno ve esto cuando seca las muestras que uno tiene, esta banda está disminuyendo, pero no molesta al área de la fingerprint, de la huella digital que está en esta zona que estoy marcando, ni afecta, por ejemplo, esta zona que es muy característica de los enlaces, las vibraciones asociadas a enlaces carbono-hidrógeno. De no tener ninguna información microscópica, uno puede realizar con el microscopio y su software una separación de la posición. En este caso es una emulsión en una crema, que son normalmente emulsiones, donde puede ver cuál es la uniformidad, cuál es la proporción de cada uno de los componentes de este material cosmético. De la imagen en 3 dimensiones, uno puede construir una imagen tridimensional del mismo componente. La realidad es que transitar desde una imagen de 2D a esta toma varias horas, mucho más de lo que admiten cuando te cuentan esto, pero ya en confianza con los técnicos y científicos, obviamente esto es un proceso bastante largo. Lo otro interesante es la resolución. Con un objetivo de 100 por de 0,9 de apertura numérica, tú efectivamente, este es el caso de una inclusión de fluoruro de calcio dentro de una muestra geológica. Aquí ven ustedes la calibración de un micrómetro y pueden claramente identificar la inserción, ¿no es cierto?, en este caso que es de fluoruro de calcio, que es una pequeña partícula de solamente quizás un micrómetro, un poquito más, que está insertada en el resto del material inorgánico. Y ese mapping, ese mapeo se puede hacer en el caso de este microscopio de manera bastante directa. Pero tienen que tener el objetivo determinante y tener una muy buena resolución de densidad en la cámara CCD que recibe las señales finalmente y que las despliega. Ahora, los polímeros que nosotros estamos encontrando en las muestras ambientales, se los recuerdo, son polietilenos, propilenos. Tenemos polímeros de condensación, ya aprendieron ustedes el término, que son por ejemplo, las poliamidas o nylons, el PVC, cloruro de polivinilo, poliuretanos y otros más especializados. En general vamos a encontrarnos con una colección relativamente limitada de todos los cientos y cientos de polímeros que se han generado para distintas aplicaciones. Recordando un poco la fórmula, el monómero más simple es este gas, el etileno, que se puede polimerizar al polietileno, que ustedes conocen. Aquí está el cloruro de vinilo, que es muy peligroso y cancerígeno a solas, está aislado, y que forma esta polímero que está en todas partes y nos rodea por todos lados. Tenemos el teflón, que tiene la gracia que no contiene ningún enlace carbono-hidrógeno, por lo tanto, el lado derecho del espectro, como veremos, no muestra señales, lo cual tiene implicaciones prácticas para el tipo de filtros que podamos usar en determinadas aplicaciones. Y finalmente el estireno, que también es un cancerígeno aislado, forma el poliestireno que nos contamina nuestras playitas por acá y por otros lados. Un par de referencias a algo que complementa la presentación del profesor Mellicos. Este es un trabajo del año 18 muy importante, que está aquí anotado. Es de Strengths in Analytical Chemistry, que es libre. Uno lo puede ir y bajar, ¿ya? Y obviamente esto va al Drive, van a tener todas las referencias y en algunos casos están los dos expuestos. Esto muestra al estado del 2018 cuáles eran los tamaños de partículas de microplástico que podían verse con distintas técnicas. El límite teórico para la microscopía Raman tiene que ver con el límite de la resolución óptica, que es un poco menos de 1 micrón, que está por aquí. Es decir, esto está alrededor de 0,5 micrómetros. Hay trabajos del año 18 que tienen la constatación de que con otro microscopio de otra marca se puede medir espectros de partículas de 1 micrón,
También hacia arriba hay varios otros papers anteriores que están en el caso de los 10 micrómetros. Hay una relación entre la masa promedio de esto y el tamaño. Está ahí una referencia a cómo eso se calcula en el paper. Es bien interesante y es muy lineal. Es notable esta parte, porque las densidades en general están muy cerca de 1 para todos los polímeros. Obviamente hay rangos, hay 1,4, hay 1,2, hay 1,09, etc. Y si vas para acá, aquí tienen las técnicas FT y R, que pueden ver muy bien desde los 20 micrómetros para arriba, en este caso. Hay papers en mejillones, los de Kaubeberge, que es de europea, y ahí te habían determinado fibras, partículas de hasta 80 micrómetros, etcétera, pero con el mínimo de lo que se había publicado a la fecha está más o menos en los 20 micrómetros con infrarrojo, con transformada de Fourier. Y hacia arriba están los métodos termoanalíticos, que obviamente tienen una tremenda importancia, y obviamente hay, dependiendo de la masa que tú acumules de tus nanoplásticos, puedes obviamente analizar y tener identificar en una mezcla que tienes en ella. Ahora, otra figura interesante que quiero traerlos solamente a colación aquí es que el margen de error, esto es un cálculo, ¿ya? Un margen de error para una fracción de partículas de microplásticos, tiene una relación directa con el tamaño. A menor tamaño, perdón, si tenemos aquí, en el que tenemos acá, aquí tenemos 50 partículas analizadas, 100, 500, 1000, 5000 y 10.000. Entonces, el error para una fracción de partículas que estén en una muestra que sean de un 2%, aquí hay una estimación de cuántas tienes que contar para llegar a este rango de medición más o menos aceptable. Entonces, en este caso, si tú tienes, esto tiene que ver con el número de partículas solamente. Si tienes 500, vas a esperar un error que es más o menos entre el 0, aquí, el 0,2 por aquí, entre el 0,01 y el 0,03, en este caso. Esto a medida que cuentas menos, si encuentras muy pocas partículas, y eso se lo pregunté yo a la profesora Ibleva, que es parte o coautora de esto, ¿qué hace uno si en un filtro encuentra, como en nuestro caso y de muchos, muy pocos plásticos? Bueno, va a tener que no filtrar 10 filtros de la misma muestra, sino unos 100 filtros para poder contabilizar y obviamente bajar el error asociado que se estimó aquí. El cálculo está hecho en este paper y es bien interesante. Y habla de la diferencia entre la teoría y la práctica, es decir, preparar una muestra de biota y para filtrar en 100 filtros distintos, probablemente yo me tomaría unos 6 meses. Entonces, eso sería una muestra y realmente está fuera, pero es buena tomar en cuenta cuáles son los cálculos teóricos. ¿Cómo se ven los espectros? Nuevamente este paper de una biblioteca bien interesante y aquí me permito mostrarles espectros reales que ellos obtuvieron. Por ejemplo, pensemos en el poliestireno, uno que se vea bastante bien. A mí me gusta el PET acá, polietileno. Esta es la zona en gris que se llama la zona del fingerprint. Debería ser un poquito más amplia realmente porque hay señales específicas. Y la parte de la derecha corresponde a los estiramientos carbono-hidrógeno. Y obviamente el poliestireno o el polipropileno tienen tienen enlaces carbono-hidrógeno. El polipropileno tiene esta forma que es como un castillito en el horizonte, con torres, con 2 torrecitas más bajas y una más alta y un cachito acá. Cuando uno entrena el ojo, y el entrenamiento en esto es muy importante, dice, ya, polipropileno viene ahí. Hacia acá tiene señales de menor intensidad relativa, pero perfectamente distinguibles. Y aquí tú puedes ver que el caso del politetrafluoroetileno, que es el teflón, donde no hay enlaces carbono-hidrógeno, la parte de acá de carbono obviamente está vacía, no tiene señales. Y todo está para el teflón asociado acá a la zona del fingerprint, y estos 3 cachitos que están acá, que suben como una escalera, si tú entrenas el ojo por un tiempo y ves esto, es teflón.
¿Por qué es importante mencionar el teflón en aspectos prácticos? Porque lo que estamos hablando hoy día de aplicaciones es una aproximación a la práctica, ¿ya? El profesor Mejico nos habló de la teoría y esta es la práctica, que no puede ocurrir si no se sabe la teoría. Es decir, uno puede hacer cosas y manejar perilla, pero si no entiende los procesos físicos que están detrás, probablemente su investigación va a quedar en la superficie. Esa es una observación mía. ¿Qué pasa aquí? Eso significa que uno, primero, no tiene que preocuparse de que esté húmeda la muestra, en el caso del Raman, y es por eso que si tienes un objetivo de inmersión en el microscopio nuestro, podrías meterlo en una plaquita Petri donde haya células en cultivo. Al lado derecho te va a salir la señal del agua, sin duda, pero de este punto acá vas a tener totalmente despejado el camino para analizar las señales Raman de esas células. Y es una de las grandes ventajas en las aplicaciones biológicas, en las cuales no tengo hoy día ejemplos por el tiempo, pero hay numerosísimas publicaciones interesantes que siguen proteínas, siguen ADN, siguen metabolitos en células vivas con espectroscopía Raman, y hay toda una tendencia, toda una especialización de poder con Raman distinguir si un tumor es maligno o benigno, debido a los marcadores bioquímicos que para ciertos tipos de cánceres se pueden determinar y que están en suficiente concentración, porque si la concentración es muy baja, va a ser difícil el diagnóstico. El otro aspecto práctico de esto, pensando en el teflón, es que tú puedes usar filtros de teflón, como los que se usan en laboratorios analíticos para filtrar las soluciones, que son muy comunes. Si tienes problemas y tienes indefinición en tu espectro, bueno, es cuestión que te muevas de la partícula un poquito y le sacas un espectro al filtro y vas a tener una muy buena señal del filtro, muy potente con estos típicos picos que están en la zona del fingerprint. Y vas a poder distinguirlas y separarlas de las señales del fingerprint de otros, porque son muy evidentes. Esta, por ejemplo, es muy fuerte y te fijas que si vas hacia arriba, como que no se topa con los picos importantes de los polímeros más frecuentes de encontrar. Como que pasa siempre por el lado de las señales, no se suman, no se confunden. Así que esto es un pequeño hallazgo, gracias a Carolina Tamayo, nuestro laboratorio, que dijo, tengo estos filtros, profe, probémoslo, y resultaron que eran planitos, no eran como los filtros de fibra vidria, como un telar lleno de irregularidades donde se esconden las fibras transparentes quedan escondidas y no se ven. Es realmente muy irregular. Muy resistentes y útiles, pero para hacer imagen y obtener partículas de ellos, yo no los recomiendo. Bueno, este es nuestro microscopio que fue instalado en octubre del año 22. Llevamos más o menos 1 año y medio de experiencia. El controlador, una pequeña placa aisladora de una buena mesa sólida, una pequeña placa aisladora de vibraciones. El láser está aquí. La platina que les mencionaba, la torre que tiene 4 objetivos de 10, 20, 50 y 100, todos de larga distancia de trabajo. Y hacia arriba van a encontrar ustedes la parte del espectrómetro, arriba, y la cámara sobreenfriada a menos 60 grados Celsius, que es la que detecta con bajo ruido las señales que vienen, que son bastante lábiles. Esto genera un output en pantalla, y aquí pueden ver ustedes, en este caso, el objetivo de 20 por trabajando sobre un portaobjeto, y en ese momento está la iluminación láser, que es de suficiente baja intensidad. Todos usamos lentes en general, no conviene estar mirando, pero no tiene mayores riesgos, no necesitas protecciones. Hay una cobertura para la platina, pero en general se puede trabajar con bastante seguridad. Aquí está Fernanda, Ignacio, Daniel, que ustedes conocen, y nuestro ángel de la guarda que nos instaló y nos ha ayudado desde entonces. Se llama Yevgenia Yermak, que trabaja en Ulm, en Alemania. Así que tenemos relación con ella. Este sistema tiene un software cuyo voy a describir sus ventajas y desventajas, pero nos ha servido mucho. Es un software que permite la captura automática de partículas en un filtro, en ese caso. Se llama Particle Scout. Se obtiene una imagen de gran área utilizando una función de composición de imagen con ajuste de enfoque. Voy a ir mostrando una diapositiva para cada etapa.
después mide y localiza las partículas en esta imagen, luego puede adquirir los espectros Raman de cada partícula. Cuando uno saca esta imagen, que voy a mostrar a continuación, aquí tienes una imagen que tiene 10 por 10 milímetros, y esto has usado un filtro de malla metálica con lumen de 30 micrómetros, y aquí puedes ver partículas de más de 30 micrómetros, 50, etcétera, repartidas, y es un sector del filtro, ¿ya? Es un sector. Esta imagen está compuesta por 289 fotitos digitales consecutivas. El software las acumula, en este caso, y en esta visión, si uno pone un límite al área de las partículas, estamos solamente seleccionando partículas de más de 200 micrómetros cuadrados y el total son 280. Esa es la foto, ese es el material. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Un archivo de 2 dimensiones, donde uno tiene las dos coordenadas. Esa es la información, la coordenada del centro de masa de las partículas que se obtuvo, y esa es la información que va a usar la platina automática para que una vez tú pasas a la fase de análisis partícula por partícula, hace que la platina se mueva automáticamente siguiendo una secuencia en cada uno de esos valores de pares de coordenadas. De manera que en esa parte el instrumento trabaja por sí solo. Entonces ahí se adquieren los espectros Raman, y posterior a haberse adquirido, tú puedes analizarlos con las bases de datos que están vinculadas al otro software que se llama TrueMatch, que es el matching de los espectros que tenemos a disposición y que son gratuitas. Esto es la Spectral Library de partículas envejecidas en el ambiente del grupo de la doctora Chelsea Rochman, que Sarita Purka conoce, que la puso a disposición gratuitamente a todo el planeta. También hay una de colegas de Wuhan en China, profesor Dong, de una universidad de ingeniería, que utilizan también otra base de datos de microplásticos meteorizados, afectados por la exposición en el ambiente, y todos ellos tienen además otra colección de plásticos que son prístinos, que son sin uso o vienen nuevos de los empaques de los materiales de laboratorio, etc. Y nosotros hemos construido una librería local que se llama Plásticos Chiloé, entre otras, que refleja todos los datos que hemos adquirido en este tiempo. Entonces, teniendo un láser de 532 nanómetros, una rejilla de dispersión o grating de 1000 líneas por milímetro y una resolución de 1 centímetro recíproco, exploramos el rango de corrimiento Raman de 0 a 4000 centímetros recíprocos. Y aquí les quiero que recuerden un número. El objetivo de 100 por tiene una resolución confocal que tiene en el eje vertical menos de 1 micrómetro y en el eje lateral 0,36. Es como un pequeño ovoide, una especie de pelotita de rugby de ese tamaño, que es de la zona de donde llega la información de los fotones que han sido dispersados, que han rebotado con otra energía y que son capturadas por la cámara, por el detector, la cámara, y que son recogidos. Por lo tanto, la sensibilidad que deben tener la instrumentación electrónica debe ser muy alta. Eso nos permite viajar por el interior de un plástico o de otra partícula de otro tipo, obteniendo información que está pormenorizada en distintas regiones, en distintas alturas. Daré un ejemplo al final. Una vez que tienes la imagen y ha hecho recorrer la platina, sacado todos los espectros del asiento, se produce un listado donde aparecen aquí las fotitos pequeñas de estas, para cada una de estas partículas, y ahí tú puedes seleccionar aquellas que en el espectro crudo, sin corrección de línea de base, ya están dando señales interesantes, y si tienes el ojo entrenado ya sabes que antes que analices y lo compares con la base de datos, esto es polipropileno. Esto fue una muestra de mejillones procesados, congelados rápido, que obtuvimos, y aquí tenemos polipropileno, también tenemos carotenos que aparecen muchísimo, colorantes, y ahí tienes una imagen fotocoloreada con colores falsos que indican las partículas que son polímeros y otras que no lo son, en este caso, que las que son, perdón, las que están en rojo fuimos las que seleccionamos, las 52 que seleccionamos de 206
porque como mencionaba Sarita, y preguntaba por la fluorescencia, tú miras esta señal que estoy indicando aquí, aquí esta fluorescencia basal y esta de acá o esta de aquí es muy alta y no puedes distinguir un espectro de esa de manera automática. Cuando tú haces este trabajo partícula a partícula a mano, puedes iluminar por un tiempo con el láser la partícula, disminuir esta fluorescencia por el fenómeno de atenuación o quenching y puedes comenzar a distinguir la señal de la partícula que está debajo. Pero eso implica que hay que hacer un tratamiento partícula por partícula y es muy lento. Aquí estamos mostrando el resultado de lo automático. Seleccionamos 52 partículas y de ellas solamente 3 o 4 dieron polímero. Varias dieron carotenos, que es un colorante natural que viene en estas muestras de biota, y las demás no tuvieron espectro, no fueron identificados, tenían esta elevada fluorescencia. Lo otro interesante, colega, es que el software y también de otros instrumentos obtienen automáticamente la longitud máxima, el ancho máximo, tienen la relación de aspecto, el número de píxeles que ocupa cada una de las partículas, tiene una estimación de área en micrómetros cuadrados, tiene una definición de área convexa de 6.000 perímetros y otras series para acá, que quedan en archivos de formato Excel simple que uno puede utilizar para hacer el informe de los tamaños, por lo menos de los tamaños aspect ratio de esto. Difícil son los volúmenes, eso requiere otra modelación. Bueno, estábamos entonces en que ya obtenemos los espectros y lo que ahora tenemos que hacer es ir a analizar contra las bases de datos. ¿Ya? Aquí está el ejemplo del espectro de caroteno y ahí está la partícula que obtiene caroteno pintado encima de algo o es caroteno puro, no lo sé, no lo sabemos. Y aquí están las partículas de caroteno seleccionadas, aquí en rojo. Ahora, uno va a la base de datos, la elige, y en este caso, esto que fue una fibra que se obtuvo, y aquí tengo que mencionar el trabajo de Fernanda Vargas, porque esto es una muestra de sedimento, vemos que la línea roja que tiene bastante ruido corresponde al espectro experimental, el lado derecho de 3000 para arriba muestra el hombro del agua, está lejos, no oculta este pico principal, que está acá en esta zona, el enlace carbono-hidrógeno, y lo interesante es que lo que aquí estamos viendo una buena descripción, sobre todo en estos picos, esto y este grande, que esto es celulosa. Ahora, los espectros de celulosa normalmente son mezclados porque depende si la fibra fue puramente celulosa, porque aquí están coexistiendo dos señales. Una, la celulosa misma, que es esto de acá, y esto es lignina. Pero ocurre que celulosa también puede dar esto, pero en menor proporción. Pero se puede distinguir la contribución de lignina y celulosa. En un ámbito de estudio de las maderas y otro que es increíble. Bueno, entonces, resumiendo, lo que hicimos fue obtener la imagen de granaria, localizar las partículas, seleccionarlas, adquirir los espectros Raman de la seleccionada e identificar los espectros en esto. Esto suena súper bien. Aquí tenemos un filtro bastante plano donde se puede recorrer sin problemas de foco. El instrumento tiene una adaptación para moverse en distintos focos y todo bien. El problema es qué pasa cuando tienes un filtro blanco y hay partículas transparentes, ya veremos. Y cuando tienes este tipo de muestra, esta es una muestra de biota. Y el problema es que esta es la realidad. ¿Cuál es microplástico en eso? Y por eso llamo a las personas que se han quemado las pestañas viendo en microscopio. Podríamos hacer entre todos una estimación y decir a ojo qué fue plástico y qué no es plástico, qué fue carbonato y que si fue pintura, esta fibra de qué será. ¿Qué será esto que tenemos aquí? Parece una especie de elote o choclo, pedacito de choclo aquí. Ahí hay probablemente un microplástico y aquí hay una cosa transparente y también hay unas fibras que se enredan ahí. Los que estuvieron en la charla del profesor Charles Wong dijo que las fibras tenían vida propia
estaban en todos los tamices y además o podían enrollarse o pasar de largo hasta los tamices más pequeños, y claro, por su forma. Y muchas veces estas fibras no nos dan espectro o dan pura fluorescencia, pero aquí hay cosas que se pueden identificar y que vamos a ir viendo. Este es el inicio de nuestra experiencia. Hemos tenido que establecer controles blancos, soluciones filtradas, preocuparnos del material particulado atmosférico, de la fibra de nuestra ropa, de la aspiradora que un día un auxiliar de aseo pasó la aspiradora en la sala limpia, la Clean Air limpia, y uno olvida que la aspiradora chupa las partículas de la basura por un lado y la tira por el otro, porque el filtro no para todo. Entonces, si tienes la aspiradora dentro de una sala, claro, recoge las del piso, pero expande por detrás el desastre que estás aspirando. El lavado material que se inició haciendo de manera convencional para análisis químico, y ocurre que teníamos fibras de las escobillas, y sobre todo el agua para trabajar con microplástico que tiene que ser milicu y filtrada con fibra de vidrio y controlada. Todo esto es la realidad que hay que controlar. Para eso instalamos lo que llamamos pomposamente el laboratorio Clean Air, está bastante limpio, pero no tiene todavía presión positiva, como debería ser el caso, pero tiene una buena campana de flujo laminar, que está acá. La circulación es baja, acá se lava todo, se trabaja aquí todo dentro, y los materiales cruciales, ya sea portaobjetos o filtros, están guardados siempre en la campana, se mantiene cerrada, se prende en el día, se espera que se estabiliza, etcétera, que hay una bomba para filtrar soluciones, etcétera. ¿Y qué ocurre cuando ponemos los controles de aerosol? Que son muy simples, son portaobjetos colocados en la campana o colocados al costado del microscopio por la jornada de trabajo. Esto fue un primer control que dejamos un fin de semana, un portaobjeto, y buscamos, y lo estoy mostrando esta sección que tiene alrededor de 1 milímetro por 0,8 milímetros, porque esto que está aquí es poliamida, es nylon, ¿ya? Y tiene más o menos 100 micrómetros por 50 de largo. Este es grafito. Poliamida fue obtenida por el ajuste, ¿no es cierto?, del software, con un índice de ajuste del 80%, y el grafito no teníamos el referente, pero en el trabajo de estos colegas italianos del año 21, ellos tienen este espectro de grafito que los refieren a otra referencia de Atlas de estos espectros, y tenemos absolutamente mucha coincidencia con los valores de las frecuencias que están aquí indicadas, ¿ya? Entonces, una manera que se puede utilizar también es hacer comparación y sobre todo hacer una tabulación de los valores de estos picos. Aquí estoy usando para mostrar la experiencia, los primeros esfuerzos de Fernanda Vargas, alumna de la profesora Doris Oliva, Universidad de Valparaíso, de la cual he tomado algo que hicimos juntos al comienzo de su trabajo de tesis, de mirar acá. Ella trabajó en la zona intermareal de una hermosa caleta de Chiloé, la caleta de Chuyec, haciendo varias transectas y colectando sedimentos en invierno, con un gran esfuerzo, y después preparándolos para la medición, la determinación de microplástico. Entonces, cosas que encontramos en esos sedimentos es un tipo de cuarzo que aparece bastante, que se llama Swiss Show. Es un cuarzo, ¿ya? Tiene otras correspondencias. Esto fue ajustado con un 98,7. La foto nos quedó un poco corrida, pero es esta bolita que tenemos aquí. Y aquí ustedes pueden ver que el espectro obtenido inorgánico es de muy buena calidad y es muy parecido al de referencia que está dentro de las bases de datos que tenemos. Tiene hasta este pequeño hombrito, está aquí con 2 piquitos. Aquí también hay 2, imagínate. Entonces hay un gran detalle unívoco de que este es este tipo de cuarzo, que a veces es más coloreado, etc. Si uno comparara este pico de referencia con el de acá, este es más ancho. Eso puede tener algún significado para los espectroscopistas de alta precisión y de verdad, ¿ya? Esto es muy común, encontrar calcitas y también aragonita, en este caso. Esto es una partícula de carbonato de calcio que tiene un ajuste muy impresionante, muy bueno, del 95 y tanto por ciento a calcita. Y aquí encontramos esta fibra de celulosa que les mencionaba, pero fíjense cómo se encontró.
Estos son filtros también de malla de 30 micrómetros, con muchas partículas de tipo esponjoso, etcétera, que no dan nada, y muy pocos polímeros, muy pocos polímeros. Esta es la fibra de celulosa que se iluminó en el centro aquí, con el láser. De esta pequeña fibra se obtuvo esta información muy detallada que se asigna con bastante fidelidad, 87%, a que es celulosa en el sedimento, lo cual no es raro, ¿ya? Entonces, ojo, esta es celulosa, es una fibra encontrada en un sedimento de Chiloé. Hay que tener en cuenta de contabilizarla y no despreciar las fibras, ¿ya? Esta celulosa puede ser vegetal, puede ser sencillamente de un fragmento de una plantita local, puede ser una fibra de celulosa trabajada, ¿ya? Que se haya preparado para un textil o algo así. Entonces, lo que estoy contando son detalles de la vida diaria en las distintas matrices que hemos podido explorar en este tiempo para que las tomen en cuenta, recuerden esta experiencia y les ayuden a no repetir la historia o los errores. En tejido de mejillones que hemos trabajado, Mitilus chilensis, con Fernanda, Daniel e Ignacio, hay también otra historia interesante. Bueno, esto se hace por el método de Hop, ¿ya? Con incubación durante varias horas a 60 grados, con hidróxido de potasio 10%, y después viene la filtración. Preparamos también un matraz donde fortificamos con plásticos, trozos de plásticos conocidos, fortificamos el mismo material y están los blancos de control, etc. Aquí, por ejemplo, y se filtro en este caso, creo que fue filtro de fibra de vidrio, bueno, iniciales. Y aquí está uno de los primeros espectros, un polietileno al 97%, donde ve los dos piquitos, así como el saludo de la victoria, polietileno con 2, con su cachito, y ya uno con esto ya sabe que tiene polietileno delante, como veremos posteriormente. ¿Qué se encuentra en la biota? Un montón de otras cosas. Fragmentos azules como lo que vimos en la primera fotografía que era de biota, fibras azules, fibras rojas, fibras verdes, óxido de titanio que se encuentra en todas partes, y aragonita. Esto es una perlita de aragonita, del mejillón. Mejillones forman perlitas, ¿ya? Son muy chicas, no son de valor comercial. Esto es un material indeterminado. Te fijas, aquí estamos usando el filtro de vidrio que tiene toda esa estructura rara, así como irregular, acá también, donde es difícil encontrar partículas transparentes. Este es sobre la malla de acero, aragonita. Y lo que más nos sorprendió es encontrar estos tremendos espectros. Miren, las cuentas aquí son de 3.500 cuentas de la cámara CCD, que tiene 10.000 de tope, de estos espectros que no sabíamos de qué se trataba hasta que revisamos la literatura. Y los colegas argentinos, con Elisa Pérez y colegas, que trabajaron en Ushuaia del año 20, ellos trabajaron en la determinación de microplástico en Mitilus chilensis, pero en la bahía de Ushuaia. Y entre las cosas que determinaron y midieron por rama en los microplásticos, encontraron también estos carotenos. Y aquí están sus bandas, están aquí. Paper de los italianos también menciona en zonas del Adriático, el encontrarse con esta zona. Y ocurre que en nuestro caso, aquí vemos estas partículas oscuras que no sabemos si son restos de biota cubiertos del caroteno o son grumos de caroteno de organelos, no lo sabemos aquí en esta parte. Y aquí el análisis que uno hace, como de estos todavía no tenemos en referencia espectros para comparar automáticamente, lo que uno hace es poner en lista las diferentes frecuencias que son tan conocidas en los carotenos que hasta tienen nombre. B3, B2, B1, BI más 3, que son armónicos, como los instrumentos musicales, B1 más B2, 2015. 1018 con 1000, 1100 con 1155. Después 1491, 1520. 2007 con 2300, de 1585, 2675. Están en el rango, pero no son precisamente estas. Aquí tiene una de 1094 que puede ser cercana a la B2 de 1100, nuestra,
porque acá lo que estoy poniendo son los valores de Simone y no los de Pérez. Hay un 2560 acá, y aquí tenemos un 2586 y un 2675. Sin embargo, por la composición de estos componentes, y sobre todo de estos armónicos hacia acá, estos son carotenos, y se sabe que los carotenos tienen distintos sustituyentes, son cadenas de enlaces dobles y simples alternados, y a los extremos tiene un lado aromático y distintos sustituyentes, lo cual les da una identidad, y esta posición les permite identificar específicamente a los espectroscopistas. Bueno, carbonato de calcio ya los vimos, tienen una tremenda, esos son nuestros valores de Raman que coinciden muy bien. 1084 con 1085, este es un catálogo del profesor Vermeister del año 11, 1085,5, 1084, 206, 208, 155, 152, eso ya es mucho más claro una coincidencia. Históricamente, este fue un viernes de diciembre, donde encontramos el primer polipropileno en un filtro de 100 micrómetros y lo llamamos partícula 93, y es polipropileno, con un 82% de ajuste. Después, bueno, esto se transformó nunca en rutina, de un poliestireno, que tiene la típica forma del poliestireno para que la vean aquí, ¿ya? Prendan esta cosa tan rara que tiene este lado. Hay un anillo aromático que tiene otro componente que tiene que ver con el anillo aromático acá. PS de Quinchao, otro lugar hermoso, cerca donde vive Víctor, que está aquí presente. Y esto se compara con otra biblioteca, otro libro de Larkin, que es también una monografía sobre esto, y tenemos valores muy similares, pero ven ustedes que está muy bien ajustado a la base de datos que utilizamos con el equipo. Quiero detenerme un segundo en este ejemplo. Esto es una partícula que dio polipropileno, distinta a la que vimos anteriormente. Pero ocurre que esta misma partícula, como lo vemos acá, si uno se movía sobre ella bastante grande, tiene aquí, se ve 100 micrómetros, tiene como 150 por 50 micrómetros, dependiendo de donde uno se ubicaba, daba el espectro polipropileno o daba el espectro de caroteno, que es el que está aquí abajo. Esto no está codificado por color correctamente, son distintos valores. Pero el hecho concreto que tú recorres esto punto por punto y obtienes distintos espectros, como si esta partícula, que parece ser polipropileno, está teñida o tiene absorbida carotenos. Y carotenos son componentes importantísimos de las microalgas, son parte del sistema visual, el sistema fotosintético de las microalgas, muy importantes y abundantes. Entonces, tenemos un pigmento carotenoide adosado, que se ha absorbido sobre un polipropileno. Entonces, puede ocurrir que uno tome el espectro de esto en un solo punto y le dé caroteno, oye, no tengo polímeros acá. La lección de esto es que estas partículas hay que recorrerlas y el equipo puede hacer un recorrido automático, por ejemplo, en una línea de esta partícula a lo largo, o sencillamente seleccionas distintos puntos para tener un examen, o lo que se puede hacer de esta partícula, obtener una imagen de su superficie, manera que voy a describir más adelante al final de esta presentación. Arena de playas, también trabajamos con Fernanda Daniel, fundamentalmente acá. Daniel, yo vine un par de veces a ayudar, Fernanda, pero Daniel ha llevado la iniciativa aquí de terreno. Esto para mostrar el poliestireno de una muestra en Quinchao, contiene claramente su huella digital y su marca muy bien ajustado. Y dentro de esos muestreos se encontraron una serie de artes de pesca e insumos de procesos industriales, como este, que está aquí, que es un poliamina nylon PA estándar 16, con un índice de ajuste del 98,7. Se tomó esta fibra gris de artes de pesca que se conocen, están ahí, dio ese espectro crudo, el espectro ajustado, se está midiendo ahí, y eso indica la necesidad, colegas, si estamos viendo en otras matrices, ya sea sedimento, biota o agua superficial, que nosotros tengamos un catálogo local de todos los polímeros que pueden estar interfiriendo y apareciendo como contaminación.
Entonces, muy importante tener estos espectros, tener fotografiadas las artes de pesca, ojalá saber dónde vienen, ser localizadas o no. Este otro caso, también de una figura de Ignacio de su presentación del otro día, donde aquí tenemos un polipropileno que fue ajustado muy bien, también 41%. Polipropileno tiene la típica forma de acá, y es una cuerda gris gruesa en ese caso. Ya decíamos, habíamos indicado que las poliamidas son todos nylon, ¿ya? El nylon es un nombre genérico para las poliamidas, pero son varias, y estas son las que se usan en la industria pesquera, de acuerdo a este paper del año 21. Ahora, este caso es una cuerda tejida gris, que es poliamida, que tuvimos en el Liceo de Quinchao, que es un liceo con el cual colaboramos acá desde Chiloé con sus profesores y estudiantes. Se ajustó con nuestra base de datos espectrales Plásticos Chiloé, que es de otra poliamida en otro lado, y aquí ustedes tienen un 91% de ajuste. Claro, hay ruido acá, en la muestra que ahí se ve la foto de la poliamida. Y al mirarlo con otra base de datos, que es la de Slope E de Chelsea Rochman, encontramos que aquí también es una poliamida 2, fibra roja o algo así, con un 89%. Si ustedes se fijan que los ajustes, fíjate que las referencias, los azules, el azul es nuestra referencia local, y esta referencia local se parece mucho a la referencia de Slope E, que es la base de datos obtenida en otro lugar del planeta. ¿Se fijan? Uno lo cambia eso y puede darse cuenta de que, salvo este piquito de aquí, que podrían ser colorantes, en el caso nuestro, en el caso de Chelsea, porque es una fibra roja, que no los tenemos acá, es planito aquí. Acá hay otra señal nuestra que también tiene, que tenemos nosotros y que tiene Chelsea. Incluso este hombrito de aquí también está en las dos. Entonces, cuando tú comparas diferentes bases espectrales, te da confianza que tu identificación con tu base local es apropiada. Y eso es súper importante de poder comparar con bases de datos, por ejemplo, al hacerlo con la de los colegas chinos de Wuhan, también da un buen índice de concordancia con esto. Este ejemplo era para mostrar ese cuidado que hay que tener de no quedarse con una sola base de datos. La tuya es muy importante y hay que hacerla para todas las artes de pesca que te cruces, así que cualquiera que vea un flotador por ahí, una cuerdita por allá, solamente indicar el lugar y ver dónde. Y yo creo que hay que hacerlo en todos nuestros puntos de muestreo, etcétera, es esencial. Y aquí se ha ido formando la base de datos con fragmentos azules, muestras de playa. Esta es una partícula PET, una botella de jugo, y por mostrar ejemplos de las cosas que... Aquí está la señal del agua, por ejemplo, que está lejos de lo que importa. Ahora, nos ha preocupado mucho el último tiempo, y aquí termino en pocas diapositivas más, el tema de los aditivos, que también pueden significar un riesgo a la salud del ambiente y a la salud humana eventualmente. Ahora, lo que hay que recordar de la ingeniería química de esto es que los aditivos en general están disueltos de manera heterogénea dentro del polímero. Algunos de ellos están unidos de manera covalente a partes del polímero. Si están solos en una dispersión sólida dentro, pueden durante la degradación, pueden disolverse, puede haber lixiviación y eso se observa. Ahora bien, hay aditivos que son compuestos orgánicos persistentes que realmente se lixivian al medio, se pueden ver y se pueden ver de manera experimental y que son peligrosos, son riesgosos en eso, ¿no? Ahora, hay una razón para que estén usándose los aditivos. Uno de ellos es que pueden producir fluorescencia. Y cuando tú ves una de las señales nuestras que mostramos, ocultan todo porque hay solo una base de fluorescencia que si tú la tratas de borrar con el software no te da nada, solamente ruido. Los que más preocupan esto son los colorantes o dyes, que se llaman tintes o colorantes, dyes en inglés, y los pigments o pigmentos. Los tintes o colorantes o dyes se usan en la industria textil y papelera.
Colorean cuero, madera, cera, aceites, lubricantes. Y los alimentos suelen colorearse con tintes naturales o sintéticos autorizados para el consumo humano, eso es obvio. Se unen a su matriz o a componentes de la matriz de alimento o del aceite o del cuero o lo que sea por enlaces covalentes. Son difíciles. Se pueden desteñir. Estos también, y ustedes lo saben, hay telas colores que se desvanecen y en las pinturas clásicas lo mismo. Los pigmentos colorean especialmente caucho, plásticos y resina, mucho más resistentes a la luz que los tintes, pueden desteñirse, pero se distribuyen de manera heterogénea en el polímero, forman grumos dentro del polímero, le dan su color. Como consecuencia, si tú tienes una técnica espectroscópica que tome un sector de baja resolución, es decir, un sector amplio de la partícula que estás analizando, vas a obtener información óptica proveniente de zonas en las que coexisten el polímero con aglomeraciones discontinuas del pigmento. Eso genera espectros complejos, que dificulta dilucidar la información espectral de cada componente. Y una salida a esto, que se ha usado ya muchos años en ciencia de los materiales, en la producción de films, que se utilizan en industria electrónica, industrias avanzadas, en los LCDs, en los materiales que se utilizan en las cámaras, en las pantallas de nuestros teléfonos móviles hoy en día, las pantallas tipo OLED. Bueno, son polímeros manejados que tienen sus colorantes y que tienen colorantes que pueden activarse dependiendo de la corriente eléctrica que circule por ellos. Es maravilloso y de una estructura microscópica extraordinaria. Bueno, examinamos la resolución confocal que tenemos con un objetivo de 100 para examinar zonas limitadas de partículas de polímero, obteniendo espectros sucesivos desde una superficie o desde un corte vertical de las partículas para generar un mapa químico de su composición. Esta es una partícula de polietileno azul. Usamos el microscopio con 5,0 miliwatts, integrando 0,5 segundos, 10, 20 o 30 veces, depende de la aplicación, con el objetivo de 100 que tiene una apertura numérica de 0,75. Y lo que hicimos acá es lo que se llama, está dentro del ámbito del Large Area Scan, hicimos un depth profile, un perfil de profundidad. Penetramos ópticamente con el objetivo desde la superficie de esta partícula que tiene una forma redondeada hacia el interior en un sector de esta línea roja, no toda la línea roja, sino que más o menos de aquí hasta acá. Siempre es bueno tomar del área del sector donde no está la partícula para tener una idea. En ese lapso le dijimos que separara en 50 puntos de esta línea, ¿ya? Y que avanzara hacia el interior en etapas de 2 micrómetros 30 veces, en 30 escalones hacia el interior, recorriendo por lo tanto 60 micrómetros hacia el interior de esta partícula. Entonces, es posible realizar perfiles de profundidad en partículas de polímero, como es posible establecer imágenes superficiales, con microscopía confocal Raman. Recuerden ustedes que la resolución confocal del objetivo de 100 es como 1 micrómetro o un poquito menos, de manera que para no producir mezcla de información es mejor avanzar cada 2 micrómetros y tienes tu información discreta cada uno de ellos. Si avanzas cada medio vas a mezclar la información, se produce aliasing que se llama de la señal, y por lo tanto es bueno saltar en steps que son mayores que la resolución axial del. Bueno, como son 50 líneas y son 30 líneas por imagen hacia abajo, son 1500 espectros lo que se obtienen. Esta es la imagen, es el corte, ahí que estamos tratando de mostrar hacia abajo, que estamos penetrando en steps de hasta 60 micrómetros a esto, y lo que se obtiene cuando tú tomas esta especie de corte histológico y lo representas verticalmente, lo que se obtiene es esta señal. Aquí tienes una señal que en el fondo tiene varios escaloncitos de 2 micrómetros hacia abajo, apenas, más o menos se distingue. Y la intensidad de la luz tiene que ver con la intensidad del espectro de este caso. Pero ahí descubrimos que teníamos 2 señales bien distintas en el espectro. Una que nos daba la imagen del polietileno y otra que nos daba una imagen distinta, que era una banda que estaba en la zona del fingerprint, esto de acá.
Sabíamos que era polipropileno, nos daba esto nos daba otro espectro, etc. La gracia es que si tú, mientras estás en línea, si te mueves por la partícula, tú recorres aquí, no hay espectro, te acerca, empieza a aumentar, aquí son espectros de polipropileno intensos, qué sé yo, etc. Y ocurre que cuando bajábamos para acá, aparecía otro espectro. Es decir, si tú te posas en esta parte de acá, en línea, ves que esto es de otro espectro, de otra partícula. Y si subes, te vas a encontrar con el polipropileno. Bueno, usamos falso color para tratar de distinguir dónde estaban ubicados centralmente, y les pido que se concentren en la figura interior. Esto azul, que es azul porque el color del polietileno era azul, pero este falso color, es un grumo muy distinto que está presente por aquí por alguna razón, y esto es puro polipropileno acá. También hay polipropileno aquí, pero en este rango dinámico no se observa bien en eso. Bueno, y lo que ocurre es que esta imagen química del corte indica que el polipropileno tiene una inserción de un colorante. Porque si lo colocas aquí en la parte superior, obtienes polietileno perfecto, y si te mueves hacia acá, tienes este otro espectro, que gracias a que tenemos una base de datos de pigmento, fue distinguido como Blue Pigment 15, se llama PB15, es un nombre comercial, que tiene estas bandas específicas. ¿Cómo uno hace la separación química de uno y otro espectro y de otro componente? Tú tienes un filtro donde dice, mire, yo quiero que tome esta zona que corresponde al polímero y solo del polímero, y está claro que estas no son del polímero. Ojo, que para acá el polietileno tiene estas banditas. Pero esto claramente, si tú te fijas aquí, esto es un espectro obtenido desde la región del polietileno, y este es un espectro obtenido de la región del colorante, del pigmento. Esta señal, este pico que está acá, no aparece acá, tampoco este. Este de aquí, que está en el de polietileno, es una interferencia, está interfiriendo, pero acá es distinto, esto está en corrido, hay que mirarlo con mayor resolución. Pero el hecho concreto es que puedes hacer una disección química de la distribución de un componente y otro. Y este es el mapeo químico de este corte histológico, entre comillas, del polietileno azul, donde ves que el pigmento, como lo dice la literatura, está distribuido de manera heterogénea. Esto se ha aplicado en ciencias de los materiales al ver estos films mezclados que son secuenciales, en pilas, en electrodos de pilas, etcétera, una serie de aditamentos de todo tipo. Entonces, yo quería finalizar con esta parte de nuestra experiencia, que es la posibilidad de hacer estos mapeos químicos. Y, ojo, si volviéramos a la partícula 93, que ya habría que buscarla con lupa en el filtro que está guardado por ahí, podríamos fijarnos en un espectro del polipropileno, que era el anterior, y el otro ponerlo en una banda específica del caroteno, y podríamos tener en la superficie una distribución geográfica de dónde está el caroteno y dónde está el polímero en ese caso. ¿Bien? Entonces, bueno, estas son herramientas que se han ido usando en nuestra limitada experiencia, que pueden ser de utilidad para ustedes al enfrentar esto. Y tal como lo ha dicho Roberto varias veces, nosotros estamos abiertos a la colaboración, a ayudar a lo que aprendemos, poder compartirlo y recibir de ustedes vuestra experiencia, sabiendo que varios de ustedes ya trabajan hace años en polímeros y en microplásticos. Tenemos el máximo respeto por su trabajo, lo valoramos muchísimo. Hay varias docenas de papers obtenidos desde México hasta el Cabo de Hornos, que son muy valiosos para la experiencia acumulada en América Latina, y por lo tanto nuestra disposición es, con esta experiencia inicial, poder colaborar, entrenar, que vengan a Santiago a entrenarse en esto, y que peleemos para que a través de los proyectos nacionales o de la OIEA haya más de estos instrumentos. Por último, quiero decir que esta técnica Raman es complementaria al micro FTIR y otras. Y es muy importante saber que para determinados estudios
es aún de mayor importancia contar con las dos técnicas. Si pensamos en degradación de microplástico, en su oxidación y otros, se producen cambios químicos que exponen nuevos grupos funcionales, nuevas funciones orgánicas sobre el polímero. Y esas, como carbonilos y grupos hidroxilos, OH y CO, son detectados de mejor manera por micro-FTIR que con Raman. Y hay otros cambios estructurales que también se distinguen mucho mejor con micro-FTIR. Por lo tanto, yo creo, y así lo hemos propuesto, que al abordar el tema de degradación, efecto del medio ambiente en estos compuestos, la colaboración es más importante que nunca. En la última reunión que tengamos, que vamos a hablar de un poco más de nuestra experiencia con Joao, con nuestra colega que está en Viena en estos momentos, Mariana, voy a mostrar el tema de cómo se entiende el envejecimiento de los polímeros desde el punto de vista de la ingeniería química y la físico-química de los polímeros, que es un poco diferente a la visión que se tiene desde el punto de vista de la ecología o la biología sobre estos fenómenos, y que debería ser muy tomada en cuenta por su importancia. Y el estudio de todo el ciclo de vida de un polímero tiene que estudiarse por lo menos por 6, 8 técnicas diferentes, incluyendo microscopía de barrido, microscopía electrónica, resonancia magnética nuclear, fluorescencia de rayos X, FTIR y otras formas sofisticadas de FTIR, y lo mismo otras formas del espectrometría Raman, que aquí no he mencionado y que están en la literatura y en la experiencia mundial. Así que les agradezco su atención a esto y, por supuesto, todas las preguntas que puedan ser respondidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín, por su tan completa presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat. Marco García nos hace varias preguntas para usted, don Benjamín. Pregunta si usted logró descartar las poliamidas naturales, eh, por ejemplo, el polen, si se diferencian de las poliamidas artificiales. Fíjate que una buena pregunta, no lo sabía. ¿Ya? Ahora, polen, sí, puede viajar, obviamente, puede volar, puede estar en el aerosol. No hemos visto, es muy bueno para las personas que estudian suelos, que se preocupen de controlar el polen en ese caso. Bonita pregunta, puede tener incidencia. No lo sé cuál puede ser la incidencia acá, pero obviamente la gente ha estudiado polen y su estructura y habrá información sobre aquello. Mm. También pregunta cuál es la intensidad del láser que se utiliza para no quemar las partículas más pequeñas. A eso se prueba, hay algunas partículas, algunas fibras que con nuestro láser funciona hasta alrededor de 15 milivatios, no más. Y lo hemos usado siempre a 5 o a 8 máximo, muy pocas veces. Con 8 milivatios en esa condición no tenemos quemazones, pero cuando partimos obviamente quemábamos la materia orgánica circundante en filtros que no habían sido tratados completamente. Eso nos pasó. Y dejábamos un punto negro en el asunto. Y había otras fibras que sencillamente se destruyen cuando tú lo ilaminas, incluso con 5 milivatios. Puedes bajar el valor, pero lo que ocurre es si bajas mucho la intensidad del láser, menos obtiene información. Entonces eso es importante. Pero uno puede controlarlo. Si tiene una fibra y se te pasó la mano, bueno, disminuye. El láser lo puedes controlar perfectamente por software ahí directo y puedes seguir tratando con eso, no cometer el error. En general, los microplásticos son bien resistentes a la exposición, y no olvidemos que el haz del láser ocupa e ilumina una superficie cuando está en foco que es tiene un diámetro menor a 1 micrón. Es un punto muy preciso Tiene la ventaja de la confocalidad y de la ubicación precisa, pero tiene además el problema de que como están estimulando en un punto tan pequeño, los fotones inelásticos, como mencionaba el profesor, los que rebotan, ¿no es cierto?, con distintos colores, son pocos.
¿ya? Pueden ser pocos. Y lo otro es que si hay heterogeneidad en la composición, como vimos en la bendita partícula 93, te mueves 2 micrómetros y estás midiendo otra cosa. Y si tuvieras más, estarías obteniéndola. Eso es una ventaja y puede ser también un problema. Había una pregunta en el chat que llegó a tu versión. Y también preguntan si es que hemos logrado identificar partículas plásticas de tamaño menor a 20 micrones, utilizando Sí, el objetivo de 50 o el de 100. con el de 100 podemos sacar espectros de partículas que tienen 2 por 3 micrómetros de polímero y también partículas inorgánicas, porque además tienen las inorgánicas como calcita, tienen muy buena intensidad de señal Raman. No, realmente se puede medir, si las encuentras, se pueden medir. Es posible, es posible. César Fernández nos pregunta por qué la dominancia de restos azules en las muestras ambientales y los contenidos estomacales. ¿Qué piensa usted que pasa eso de Predominancia de muestras azules. la materia orgánica Pero, de azul? claro, si uno mira, por eso es tan importante tener la librería local de artes de pesca que se usan allá. Entonces, hay flotadores que son azules, muy abundantes, mucho, que están rellenos de styrofoam, de poliestireno expandido. Antes eran de poliestireno expandido expuestos al mundo, entonces la degradación es horrorosa ahí. Pero Víctor, que vive en las zonas de acuicultura que es intensiva, hay mucho flotador de polietileno, e incluso esas partículas se obtuvieron cortándose un pedacito, ¿no es cierto?, de unos flotadores que estaban botados por ahí en esa cosa. Eso puede ser una de las razones, pero hay partículas que parecen más bien pigmentos de color azul. ¿Es el color azul un color preferido para pintar las casas en Chiloé? ¿O el verde? ¿O el verde? Aunque en mi casa hay partes azules, Claro, pero soy muy arriba. estás muy arriba, claro. Una embarcación. Pero lo bonito del pigmento que vimos ahí, que coloreaba ese polietileno azul, que también es de arte de pesca, pero muy probablemente es un pigmento identificable y que su sigla PE15, creo que era algo así, o PP15, ¿sí? Pigment Blue 15, es una marca comercial. Entonces, bueno, se pintan las embarcaciones, hay que pintarlas, ¿cierto? Y con pinturas epóxicas, para que aguanten el agua. ¿De qué color son las embarcaciones? Azul. Mucho azul, claro. De ahí Ah, Sí, la importancia de, cuando tú estás en un problema, recibir la información de los habitantes. Eso se llama transdisciplina. azul y amarillo, claro, azul y amarillo. Azul y amarillo. Exacto. Hacer una etnografía para microplásticos, eso. sí. Qué Ignacio, lindo. Bueno, eso yo creo que responde en parte a tu interesante pregunta. No me había dado cuenta que predominaba el azul. Y yo creo que además puede predominar por algo. Como estamos aprendiendo, se ven fácil. Y probablemente entrenar el ojo vamos a ver otros colores. Se naturaliza con el... y en relación a eso, Joaquín Urbina también comentaba y le pregunta a usted sobre la coincidencia de esos pigmentos azules con el espectro del polietileno. Si es que hubo una coincidencia, en el fondo, si son muy similares el espectro del colorante y del polietileno. Ya, vamos a compartir y vamos a volver a la última diapositiva. Claro, para el profesor Joaquín Urbina, un gusto saludarlo. Este es el espectro del polietileno y aquí está con esta señal que está interfiriendo, es decir, se puede ver, en este caso, en este polietileno, que esta señal proviene del pigmento prototal. Podemos ir a mirar el polietileno libre, que no está coloreado ni nada, en otra diapositiva creo que tengo, para verlo. Y hay algunas que coinciden, pero en este caso, estas de aquí, son exclusivamente, todas estas señales son del pigmento, que están aquí. Algunas de ellas coinciden en la presentación que está aquí, ¿ya? Y en este caso son totalmente distintas. Estos piquitos son del polietileno, como esta de acá, y hay otras más que están en esta parte. Entonces hay diferencias en bandas. Esta señal de polietileno sí contiene esta interferencia, pero
uno puede resolverlo y cuando miras el espectro de polietileno, esta banda no está, esta banda tan intensa no le pertenece al polietileno, ¿ya? En este caso, la partícula que tomamos, o el punto que tomamos, era un punto cercano en la misma columna, y tomamos el polietileno. Eso implica que en este falso color, probablemente el umbral dinámico no es totalmente el correcto para mostrar la total distribución del pigmento. Probablemente está presente en otros lados, pero el rango dinámico de la iluminación que tomamos y que uno puede regular está impidiendo ver la distribución completa. En todo caso, esto es lo que estamos tratando de avanzar. Pero son distintos. A mí, respecto de la realidad, digamos, entre comillas, de la polarización que se despliega, porque hay una intermediación de la electrónica, es como en la fotografía, uno puede controlar la temperatura de color con que obtienes y reproduces una fotografía. Después, pero- entonces, la comparación entre el color real del objeto con la representación mediada por No, la electrónica. Este color no tiene nada que ver con el color real del Ya, pigmento. correcto. Lo que sí, la manera de distinguir es esto, en que tú tienes un filtro en el cual todos sus espectros los miras teniendo un filtro que dice seleccione aquí las señales principales del polietileno, este rango acá, entre 2700 y 3000, este filtro, esto es lo que me va a tomar en cuenta para ir donde encuentre eso, marcar en la imagen la intensidad de esa señal. Entonces, lo que hay aquí de amarillo es solo la intensidad de esta señal seleccionada en este lado del polímero. Y punto, ¿ya? Gracias, Sergio. Refleja la intensidad de eso. Entonces, así uno rescate como señal principal del polímero un patrón de luminidad que tiene que ver con la intensidad de esta señal, más alto, más baja, directamente. Nada más. Eso es lo que refleja el mayor amarillo, mayor esto. Después eliges otra. Yo elegí esta, que sabía que era del pigmento, de acá, esta. De manera que el aparato solamente va a seguir y va a formar imágenes de aquellos espectros que tengan este pico. Y este pico da una segregación muy clara con respecto al resto del polímero. Quiere decir que en los 1700 espectros que se recorrieron de largo a largo, solamente el aparato encontró arriba espectros donde esto dominaba, donde había ausencia del otro. El otro no tiene señales acá en el espectro todo completo, y de repente se encontró más abajo con ausencia completa de la señal predominante de CH, y se topó con este rango donde está el pico. Entonces dijo, ahora tengo que marcar dónde está ese compuesto que tiene este pico predominante que fue elegido. Podríamos haber elegido este otro, ¿ya? Y se puede verificar eso. Entonces, es la intensidad de la señal en cada uno de los 1700 puntos la que te define el nivel de color. Ahora, lo pusimos azul porque era azul, pero eso no refleja el color del aparato, sino refleja simplemente que el aparato, el software seleccionó para este mapping el espectro que mostraba intensidad predominante y nada de esto. Y puede haber en este lado espectros mezclados, y los vemos. Es decir, este es un espectro mezclado, ¿ya? Pero al seguir esta señal no tomó en cuenta que estaba mezclado, etcétera, y siguió para acá. El profesor Joaquín Urbina levantó la mano, ¿quién quiere intervenir? Ya, por favor. Hola, profesor Benjamín. Un ¿Cómo gusto está usted, saludarlo. Gustavo? Sí, muy interesante esta discusión, pero me hace preguntar si la muestra tiene, como digamos, trazos de colorante junto con el polietileno, porque como se hace el depth profiling, se basa de la resolución del equipo. Entonces, a- como va profundizando, va encontrando, digamos, áreas en donde es exclusivamente polietileno,
áreas donde hay una mezcla física y áreas en donde solo es exclusivamente el colorante. Entonces me pregunto, porque hay bastante coincidencia en los picos, si lo compara, y entonces me pregunto si es una mezcla, no más. ¿No? Si pudiera aclarar eso, pero lo intentó hacerlo, pero no sé, siempre me quedo Ya, con un poquito de dudas. está bien. Muy interesante. Exíjame Gracias. nomás. Sí, yo creo que usted tiene razón en estar pensando qué diablo está haciendo el equipo, ¿ya? Y de manera que uno no quede, no se confunda en la realidad. Si hay un espectro mezclado, ocurre que el software, independiente que estén todas las señales, pigmentos sumados, va a hacer un registro de aquellos espectros que usted decidió que fueran expuestos porque siguen la señal de CH en el lado derecho donde está la señal característica de eso. Independientemente de lo que pase al otro lado. Eso es lo que hace el equipo, ¿no? Y puede haber mezclado. Es más, si uno recorre a mano este espectro que teníamos, va a haber mezclado y va a haber otro donde no se ve pigmento. Totalmente. Y hay unos mezclados. Y eso decidí yo poner uno donde justamente ahí está la mezcla. Pero el equipo va a seleccionar ese y lo va a colocar, va a iluminar refiriéndose a la señal del CH del polímero. Hay otros que son exclusivamente, y esos son los que están en el lado azul, que no muestran nada del polímero. Y hay mezcla. Ahora, esos no están representados en las mezclas y eso depende de cómo usted selecciona la distinción entre los dos colores. Ojo, uno podría hacer lo siguiente, ir al espectro y tomar el lugar del fingerprint donde hay mezcla. Y con eso usted podría tener una imagen donde coexisten una información y la otra. Entonces, aquí es un primer approach, un primer enfoque, donde usted ve primero la separación y después podría ver con mayor definición, tomando solamente la región donde hay mezcla, verificar justamente en qué sectores, lo vamos a hacer con otra partícula, en qué sectores podría usted detectar zonas intermedias en las cuales se produce la mezcla. Muy bien. Ya para ir finalizando, porque el tiempo está corriendo, una última pregunta era, ¿cuál cree usted que es el color que más interferencias produce? Los colores naranjados y rojos dan fluorescencia. Los chiquillos fueron muy creativos y compraron en Santiago unos delantales, unas botonas de color naranja fluorescente, y eso yo los llevé a Ulm para que Yevgenia hiciera el análisis con otros láseres que producen menos fluorescencia y no los pudo identificar. Y nos mandó los resultados. Los anaranjados y los rojos producen, algunos de ellos, tanta fluorescencia que pueden saturar la cámara CCD, y esos son inaccesibles, muy difícil hacer atenuación, quenching, iluminando la partícula o la fibra con luz láser continua, cosa que se puede hacer en el instrumento. En algunos baja bastante y puede uno revelar la información que está debajo, pero en otros son imposibles. Esos son muy difíciles. Gracias.